Fray Simón de Samaría pasó el resto del día huyendo de la gente. No quería que nadie adivinase ni la úlcera de su amor propio, ni el volcán de su corazón, a cuya cima él mismo no osaba asomarse. Corría por las calles donde se amontonaban ciudadanos del universo entero y hasta reyes de todas las naciones que concurrían a adular al emperador, y se decía casi a gritos: quiero seguir siendo sacerdote de la Iglesia romana. Siento que tengo una misión dentro de ella. Debo quedarme en ella para realizar cosas que no han sido pensadas, dichas ni hechas hasta ahora. Cosas destinadas a preparar la unión de todas las comuniones cristianas, de todas las religiones salidas de la Biblia, en la grande y libre unidad de la Iglesia del Porvenir. Siempre después de una explosión de sus resentimientos contra lo que llamaba la burocracia romana, no osando todavía decir el Papa, por un respeto a la devoción a la sagrada persona del vicario de Cristo, siempre caía sin advertirlo en un espasmo sentimental. Sus cavilaciones formaban un amasijo extraño en que se mezclaba la doctrina con la pasión. Los arranques líricos sucedían a las interpretaciones teológicas, en una mezcolanza lindera con la blasfemia. Yendo a la iglesia de San Lino a disponer lo necesario para celebrar al día siguiente, se acordó de una réplica de Juana Tabor. Habíale él negado la Eucaristía, mientras no abjurase de sus errores y se bautizara, pero ella le objetó: antes el buen pastor corría detrás de la oveja descarriada y la traía tiernamente sobre los hombros. Ahora la oveja descarriada corre detrás del pastor y éste le rechaza. Antes el pastor era Jesucristo y ahora es el superior de los gregorianos. ¡Qué diferencia en su trato! Sonrió amargamente el fraile, acordándose de aquello, y exclamó: ella tuvo razón de quejárseme. Aunque no esté bautizada, ella pertenece a una iglesia superior a la mía, a la libre iglesia de Jehová. Es más libre de formulismo que yo, es más pura y más fuerte que yo. Se detuvo Fray Simón en un cruce de avenidas, estación de aeroómnibus. A pocos pasos, una mujer iba vestida con un traje oriental al modo de Juana Tabor, la misma estatura, la misma gracia desenvuelta, como si marchara sobre las puntas de los pies en sus sandalias de oro. Pero no era ella. Tal vez se hallaba a miles de leguas en otra nación. Y si de veras asistía a su misa, ¿le daría o le negaría la comunión? Hasta sin el bautismo del agua, a su juicio debía considerarla católica por su corazón y sus pensamientos. Si tenía dudas y vacilaba en convertirse, era porque el diablo, celoso de que le arrebataran su presa, bloqueaba y oprimía su espíritu. Por eso el comulgar le sería de gran provecho antes del bautismo. Algunos que se le cruzaban en la acera volvían la cabeza sorprendidos de que aquel fraile hablara solo. Apostaría a que es un poeta, va componiendo madrigales a su amada, dijo alguien, que lo oyó exclamar: oh mi bien amada, es inútil disimularlo, te amo, pero te amo en Jesucristo. Solo que este amor es demasiado puro y religioso para que forme una familia. Dios quiere que forme una iglesia, la iglesia del porvenir. Este amor es un instrumento nuevo para la salvación del mundo. En San Lino, el convento de monjas de la Expectación, le bastó dar su nombre para que lo hicieran pasar a un locutorio, blanqueado a la cal, con unas pocas sillas y una mesita cubierta por un tapiz tejido a mano y un crucifijo de madera oscura. En una de las paredes, un agua fuerte,
la torre inclinada de Pisa. El fraile sonrió sarcásticamente. Se le antojó la imagen de la iglesia romana a punto de caer si él no la sostenía. Así habían pensado todos los heresiarcas. Ellos desaparecieron y ella permaneció inmutable como la cruz. Crux stat dum volvitur orbis. El mundo gira mientras la cruz permanece. No estaba a esa hora el capellán. La Madre Superiora se encargó de disponerlo todo para que al siguiente día Fray Simón celebrara misa en el altar privilegiado, mas como el fraile quería pasar inadvertido, ni siquiera la comunidad lo supo. Fray Simón volvió al hotel, acosado por sentimientos y proyectos oscuros. «Oh, qué bueno sería yo», exclamó de repente, «y cómo bendeciría al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que no quiso que el hombre estuviera solo, si esa mujer fuese mi compañera virginal». Toda la noche lo oprimió la idea de tan extraña unión que él, para poetizarla y excusarla, denominaba virginal. Al alba se levantó con un impulso juvenil, impaciente por la lentitud del tiempo. A fin de entretenerse, púsose a hojear el breviario. En los comienzos de su vida sacerdotal no había para él lectura más deleitosa que aquella. Encontraba pasajes tan sublimes que le parecían directamente escritos por Dios. Se le llenaban los ojos de lágrimas al rezar el elogio de la Santísima Virgen el 11 de octubre. Yo salí de la boca del Altísimo, engendrada primero que ninguna criatura. Yo sola hice todo el giro del cielo y penetré en lo profundo del abismo. Temblaba de amor al rezar la tercera lección del 7 de octubre, que empieza de esta manera: yo soy la madre del amor hermoso y del temor y de la ciencia y de la santa esperanza. Los que de mí comen tienen siempre hambre de mí y tienen siempre sed los que de mí beben. Ahora en cambio hallaba esa lectura sosa y aburrida y la llamaba la oración reglamentada y farisaica, pensum divini officii, como decían los casuistas. Arrojó el libro con repulsión sobre su lujosa cama, que no era ciertamente según la regla gregoriana, y se puso a escribir: noche de fiebre. He sufrido en cuerpo y alma, pero me he despertado con el brío de los 20 años. Ahora veo claro. Mi objetivo ya no puede cambiar. La unión del catolicismo con el liberalismo. Es la causa de Dios la que sirvo en el mundo y acepto confiado su juicio. Ahora me planteo esta cuestión. ¿No podría suceder que me viese obligado a salir de los límites visibles de la Iglesia? Límites trazados por los intolerantes teólogos de la Edad Media, y a esperar en una comunión libre la reorganización de la Iglesia católica del porvenir. Se levantó, se paseó agitadamente, espiando en los cristales de sus ventanas triangulares los primeros rayos del limpio sol romano. «Helo aquí», exclamó tendiendo los brazos al sol que, sin dejarse ver, doraba ya la augusta cúpula de San Pedro. Desde sus ventanas altísimas, casi en la línea fronteriza de Roma, con el minúsculo Estado Pontificio, veíase la masa del Vaticano en sombras, como un abismo bajo el cielo claro y glorioso. Para el fraile, aquello era todo un símbolo. El Vaticano yacía en las tinieblas de lo pasado, mientras se levantaba el sol nuevo que alumbraría la ciudad de Dios, donde se reedificaría una iglesia católica liberal y democrática, cuyas autoridades serían elegidas por el pueblo mismo. ¿A qué cumbres no alcanzaría él, con su inmensa popularidad, el día en que los papas se eligieran por el voto de los fieles? Volvió a la mesa y escribió:
para salvar a la Iglesia, hay que comenzar dando muerte al jesuitismo. Mientras los jesuitas monten la guardia alrededor del Papa, no hay esperanza de conciliación entre el sol que nace y el Vaticano que se hunde. Apoyó su frente acalenturada en las manos exangües. Durante un rato se sumergió en sus pensamientos. A la memoria le venía el sueño de Juana Tabor. Anoche soñé con usted. Lo vi en un convento vacío. Usted fue el último en salir. Cuando escuchó por última vez estas palabras, le ofendieron, porque su amor propio era el más fuerte aliado de su vocación sacerdotal. ¿Qué comentarios no harían las gentes que lo admiraban si abandonase el convento? Ahora ya empezaba a acostumbrarse a la idea. Tomó de nuevo la pluma. Permaneceré en la orden, pero haciendo una vida aparte en la alimentación, el sueño, la oración, las relaciones. Siento que tengo una misión en la Iglesia. No es la voluntad de Dios que abandone el convento. Debo quedarme y preparar desde adentro la Iglesia del porvenir. Ya era tiempo. Aprestó los severos pliegues del hábito y salió. A poca distancia había un ascensor de aeroómnibus. Subió hasta la elevadísima plataforma a 300 metros sobre la calle y tomó el que lo condujo a San Lino. Sentía la embriaguez de un prisionero libertado. Dentro de pocos minutos vería a Juana Tabor. Se le cruzó el escrúpulo de si fuese lícito celebrar misa nada más que para dar la comunión a aquella mujer. Si iba a enredarse en estas minucias, nunca llevaría a cabo su conversión. Ella era una vencida de Cristo y él, la puerta de la Iglesia, que ningún escrúpulo debía cerrar. Piensen lo que quieran los teólogos viejos, al estilo de Fray Plácido. Este amor es divino en su origen, y si lo conservamos puro, será una base de piedad sobre la cual se asentará la Iglesia. No una iglesia clerical o sectaria, sino la Iglesia del porvenir, la Iglesia de los que aman y esperan. En la sacristía el monaguillo le entregó una carta y unas rosas. Él guardó la carta en el bolsillo, renunciando por el momento a leerla, y mandó poner las rosas sobre el altar. Cuánto deleite halló en aquel aroma. Había empezado a revestirse cuando le venció la tentación de leer la carta. Volvió la espalda al monaguillo, abrió el sobre y leyó: Mañana partiré, y quién sabe cuándo volveremos a encontrarnos. ¿No oyó el ruiseñor que cantaba en los jardines del Vaticano enfrente de su hotel, que es también el mío? ¿Sabe que estoy cerca de usted? No ha podido oírlo porque no ha sido más que un sueño. Yo he soñado por usted que el ruiseñor cantaba en el Vaticano. Piense usted por mí, ¿qué debo hacer? Me acercaré al comulgatorio. Si usted me rechaza, creeré que Dios mismo es el que me cierra la puerta de su iglesia. Si usted no me niega el pan de vida, yo seré su estrella de la mañana que el Señor prometió dar al que perseverase. No podía creer que Juana ignorase que había estado a punto de ser elegido papa y que por tanto, después del terrible fracaso, debía tener el corazón lleno de amargura y tristeza. Pero ni la más leve alusión a ello. Era como si una mano suavísima le pusiera un bálsamo en la herida y se la vendase con dulzura. Sus ojos se llenaron de lágrimas y tuvo que apoyarse en la mesa donde estaban los ornamentos. Sentíase a la vez inquieto, alegre y fervoroso. Le parecía que era la confirmación del mismo Dios, una confirmación no sólo de sus ideas teológicas, sino también de aquella quimera
sobre cuyas alas impetuosas volaba hacia lo desconocido. Se revistió aprisa y con el cáliz en la mano penetró en la iglesia, cuyos rincones todavía estaban llenos de sombras. Ya había allí algunas mujeres y algún hombre, medio arrinconado a la manera del publicano, ansioso de contrición. De una rápida ojeada descubrió a la que le había enviado las rosas cerca del púlpito, envuelta en un blanco velo oriental, con la frente ceñida por una cinta escarlata. In nomine Patris, articuló distintamente Fray Simón, santiguándose, inclinado ante la primera grada del altar, y su voz profunda y musical llenó la iglesia. Comenzó entonces aquel rápido diálogo litúrgico entre el sacerdote y el monaguillo. ¿Por qué estás triste, alma mía, y por qué me turbas? Espera en el Señor, salud de mi rostro y Dios mío. El hondo pecho llenábase de lágrimas y la garganta de sollozos. Era sacerdote hasta la médula de los huesos, y lo indeleble de esa unción, que no se borra ni en el cielo ni en los infiernos, se le presentaba con la tremenda imprecación del Salmo: tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Pronto se le disipó aquel fervor inicial y empezó a sentir el perfume de las rosas. A ratos se distraía y no encontraba ya las señales del misal. Se le iba lejos el pensamiento, se le iba hacia un remoto país, hacia la arboleda teñida de púrpura por el sol poniente de una tarde. Aquella persona que entonces lo acompañó, resistiendo sus argumentos teológicos, había sido tocada por Cristo y allí estaba pronta para alimentarse de su carne divina. Llegó el momento sobrenatural en que el sacerdote, por mandato expreso del Señor, haced esto en memoria mía, realiza el mayor milagro de los cielos, la transubstanciación, la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo mediante las palabras más fecundas que hayan oído los arcángeles desde aquel fiat primitivo. Solemne y tranquilo, Fray Simón consagró. Levantó luego la sacratísima hostia y después el cáliz. Poco más tarde comulgó y quedó con los ojos entrecerrados. El monaguillo subía una grada y se arrodilló al extremo del altar, señal de que algunas personas se acercaban al comulgatorio, larga y estrecha mesa de mármol recubierta de un lienzo blanquísimo. Fray Simón volvió de su éxtasis, le pareció oír las sandalias de Juana Tabor golpeando sobre las seculares losas de San Lino y oyó el murmullo del yo pecador que rezaba el muchacho. Hizo la genuflexión de rúbrica, abrió el sagrario, extrajo el copón lleno de formas consagradas y se volvió para absolver al pueblo. Juana Tabor hallábase al extremo del comulgatorio. ¿Quién habría bautizado a aquella mujer? Este pensamiento acosaba al fraile como una avispa enconada. Con el copón en la mano izquierda y una hostia pequeña entre el pulgar y el índice de la derecha, cruzó el presbiterio, llegó al comulgatorio y sin temblar depositó sobre la lengua de Juana Tabor el sagrado cuerpo de Cristo. Pudo impresionarlo la palidez de aquella cara
cortada por el doble relámpago de la púrpura de la boca y de la cinta que le ceñía la frente. Pero no vio nada más que la pequeña hostia entregada por él, y esa visión lo cegó. Sus demás gestos, al distribuir la comunión a otras personas, el volver el altar, el guardar el copón en el sagrario, el terminar la misa, fueron arrancados a la subconsciencia. Ya no veía ni pensaba en nada. Tenía prisa, quería terminar la misa ya. En la sacristía, cuando se despojó de los ornamentos, el sacristán le preguntó si quería dar gracias en la misma iglesia o en una capillita reservada. ¿Dar gracias?, preguntó distraídamente Fray Simón. Ah, sí, no, ahora no puedo. Daré gracias en mi oratorio. Adiós, despídame de la Madre Superiora. Anúnciele que le haré después una visita. Se volvió a meter en la iglesia por si ella estaba aún allí. No estaba. Recogió las rosas de arriba del altar y salió. La calle, iluminada por el sol, era un hormigueo de gentes presurosas, pero en todo lo que alcanzaban sus ojos no descubría a la que buscaba. Llamó un automóvil, un vehículo vetusto de los que en ese tiempo quedaban pocos ejemplares, y le dio la dirección de su hotel. Quería hallarse solo, imaginándose que ella le hablaría por radio. Sacaba su cartera para cerciorarse de que el minúsculo aparato de bolsillo estaba sintonizado con su onda y prestaba oído a la dulcísima voz que efectivamente no tardó en dejarse oír. ¡Ay! Como inflamadas flechas penetraron en su corazón las nuevas palabras. «Este día es santo y grande», le dijo ella, sin explicar desde dónde hablaba. ¿Por qué debo hacer un secreto de lo que ya usted habrá adivinado? Si yo escuchara la voz de la razón humana, le diría: siga su camino, déjeme morir sola, ahora que me ha unido con su Cristo. Pero mi vida y mi alma le pertenecen tanto que no puedo olvidar la trascendental misión para la cual ha sido llamado usted, y yo también con usted. Desde hace tiempo he visto el gran peligro en el que se halla, que la mano de un arcángel tome su mano y lo conduzca. Yo, que antes lo incité a salir del convento, ahora le digo no, 1000 veces no. Quédese en su orden, renuévela, enriquézcala de vocaciones, transforme su espíritu para que ella sea la levadura de una reforma infinitamente más grande que la de Lutero. Sea usted el Lutero del siglo XXI y el gran pontífice de los nuevos tiempos, y déjeme a mí, arrodillada a sus pies, ser su profetisa, dispuesta a dar la vida por su vida y el alma por su alma. Fray Simón escuchó extático. Le pareció que hasta le faltaba el aire cuando dejó de oírse la voz. No podía responderle, pero de haber podido, no hubiera sido capaz de articular una sola palabra. Así pues, aquella mujer que antes se burlaba de su fidelidad a la orden, ahora le decía: no la abandone, antes bien agrándela, transfórmela, haga de ella una poderosa herramienta para trabajar en la reforma del catolicismo, una reforma que será incomparablemente más grande que la de Lutero. Y como eso respondía plenamente a sus más íntimos deseos, lo tomó por indicio de que Dios bendecía su rebeldía a las disciplinas de la Iglesia y su desdén hacia el Papa. Guardó la cartera y escribió en su diario: «El dedo de Dios está aquí, bendiciendo este amor de ángeles, que es sustancialmente un culto nuevo, este amor que bastaría para regenerar el mundo si el mundo lo conociera tal como ha regenerado mi vida. Escucharé su voz, nada de lo que pueda ocurrir me apartará de la Iglesia Católica, nada me arrancará la fe de mi bautismo,
ni la gracia de mi sacerdocio. Aunque el Vaticano entero se hundiese, yo no me sentiría conmovido en mi fe. Y ella será Débora, la profetisa. Al atardecer, cuando aprestaba su exigua maleta para tomar el siguiente avión brasilero al día siguiente, que lo llevaría otra vez a Buenos Aires, escuchó de nuevo el llamado de Juana Tabor. Estoy a 100 pasos de usted y aprontándome a partir para Buenos Aires en mi Atanora. Tengo un camarote libre. Véngase conmigo. Si acepta, espíe el último reflejo del sol en la cúpula de San Pedro. Suba entonces a la terraza del hotel. En el viaje me bautizará. Todavía no estoy unida a su iglesia, pero en la comunión ya me he unido con su Cristo. Hubo una pausa que lo entristeció. Luego la voz prosiguió. ¿Ha comprendido de una vez por todas la misión de profeta que Dios le ha dado? Hasta ahora su debilidad fue dudar. Su fuerza en adelante será creer. Dios puso en su boca la palabra divina para que la predicase no a una sola casta, sino a los hombres de todas las castas. Piense en los 400 millones de hindúes que todavía esperan sus palabras. Usted será el precursor del que ha de venir, porque será su pontífice y su profeta. Cayó la voz. Él lentamente fue doblando las rodillas, y así quedó largo rato bajo el aturdimiento de aquella confusa predicción. De repente alzó los ojos y experimentó un sacudimiento eléctrico, como si hubiese llegado en ese instante a la línea que inexorablemente dividiría su pasado y su eternidad futura. El último fulgor del día acababa de desvanecerse en la sublime curva de aquella torre sagrada, polo del mundo de las almas. Por una extraña interrupción de las máquinas que proveían de luz a la enorme ciudad, durante breves minutos todo quedó en la oscuridad. A tiempo que Fray Simón cogía su maleta para acudir a la cita de Juana Tabor, viéndose envuelto en las sombras, recordó las palabras de Jesús a sus enemigos en el Evangelio de San Lucas. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Capítulo 7. Misa en la Atanora de Juana Tabor. La camareta que Fray Simón ocupaba en la Atanora de Juana Tabor no medía más de 2 metros cuadrados, pero allí cabían todas sus riquezas, y desde allí contemplaba el cielo y el mar, y con los ojos del alma estaba contemplando el mundo entero y la eternidad. Volando a 20.000 metros arriba del océano, que cuando podía verse no parecía más que un plato de barro coagulado, solo era bello el firmamento con sus estrellas nítidas y palpitantes, y las nubes debajo del avión, sobre las que rodaba la luz como sobre domos de sólido mármol. Durmió profundamente la primera noche en su celda de aluminio y de cristal, vibrante por el zumbido de los motores.
hasta que lo despertó la voz de Juana, que le hablaba por teléfono. Quería que a las 35, es decir, algo más de las 8 de la mañana, fuera a su camarote a celebrar misa en un altarcito que había preparado. Celebrar misa en la atanora de Juana Tabor. ¿Quién se lo habría anunciado años antes, cuando todavía era fiel a las rígidas rúbricas eclesiásticas? Recordaba, y claro, tal recuerdo era como una cicatriz dolorosa, la forma en que empezó a deslizarse por la pendiente del sacrilegio que tanto lo horrorizaba al principio y con el cual después se connaturalizó. Fue durante una noche calurosa, en que hasta su celda, generalmente fresca, gracias a sus gruesas, vetustas paredes de adobe, estaba sin embargo caldeada por el vaho de la tarde sofocante que Buenos Aires había soportado. Se despertó a deshoras, con la garganta seca, devorado por la sed. Miró el reloj. Era más de la medianoche. Por lo tanto, no podía beber ni siquiera un sorbo de agua, pues luego esto rompería el ayuno y le impediría celebrar su misa diaria. Aunque no sea obligatorio el celebrar todos los días, un sacerdote piadoso no renunciaría a ello sino por grave impedimento. Los hay que tienen el santo orgullo de decir que en 30, 40, 50 años ni un solo día han faltado a su propia misa y consideran esto una gracia extraordinaria. Fray Simón titubeó un rato. Trató de refrescarse hundiendo las manos en su jofaina de barro llena de agua que brillaba como un espejo a la luz de la luna. Eso lo encandiló y aumentó su avidez por beber. Se declaró vencido. Aplicó sus labios resecos al agua del Barreño, ni fresca ni pura, y renunció a su misa. No era ese un pecado, ciertamente, pero la tentación de la sed se repitió varias noches, como un engaño diabólico, y siempre lo halló débil y lo venció, y como un día fuese de fiesta y no pudiese renunciar a su misa por los fieles que acudirían a oírla, bebió y celebró su misa sin estar en ayunas. En los recovecos de su moral encontraba siempre algún argumento para aquietar su conciencia, que cada vez le hablaba en voz más baja. Pensaba en esto después de oír el mandato de Juana Tabor. Aunque era ya día claro, faltaban varias horas que el fraile, en vez de emplear rezando su oficio, gastó releyendo su diario y añadiéndole nuevas páginas con las impresiones más recientes. En verdad, había caminado lejos su espíritu y su corazón. En una hoja del año anterior leyó: «Nada puede conmover mi fe y mi amor por esta iglesia más grande que los que la gobiernan, más fuerte que los que la defienden y dueña del porvenir aunque le arrebaten el presente». Cuánto había amado a Roma. Pero desde mucho tiempo atrás osaba censurar los procederes de las más altas autoridades eclesiásticas y mostraba su temperamento insumiso y rebelde. ¿Podría ahora decir que nada cambiaría su fe y su amor por la Iglesia romana? Puso la fecha y escribió: «Ayer estuve por última vez en el Vaticano, todavía con la esperanza de que el Papa me concediera una audiencia privada. No pudo ser. Cuando se escriba la historia religiosa de la segunda reforma de la Iglesia, este pequeño episodio aparecerá bajo una luz providencial. Si el Papa me hubiese recibido, seguramente me hubiera escuchado y el curso de mi vida habría cambiado y con él la historia de la Iglesia. Qué lejos estoy ahora del Vaticano
y qué cerca de Dios. Me siento sacerdote hasta la médula de los huesos, como en los mejores días de mi vocación. Misterio profundo. Al mismo tiempo mi alma siente la pura y omnipotente atracción de una mujer. Dentro de unos minutos voy a celebrar la Santa Misa en su camarote. Es un alma profundamente religiosa, si bien tiene para ella misma una visión especial de nuestros dogmas y especialmente de nuestra disciplina. Es enemiga del celibato eclesiástico. Prefiere que los sacerdotes ostenten la triple corona de los patriarcas: sacerdotes, esposos, padres. Ya lo he dicho antes y creo haberlo escrito en este diario. El celibato cristiano es un estado sublime, angélico y humano a la vez, superior en cierto sentido al matrimonio por santidad y su felicidad. Tiene derecho a una recompensa especial en la vida eterna, de la cual es imagen y a la vez anticipación. Yo he tenido ese don de Dios, he conocido su dulzura, he poseído su fuerza, y hasta quisiera que me fuese posible conservarlo toda mi vida. Acababa de escribir esto cuando sonó un nuevo y perentorio llamado telefónico. La atanora iba tripulada por 2 mecánicos y 3 sirvientes, además de los 2 pasajeros, Juana y Fray Simón. Todo lo que el ingenio humano y el lujo pueden inventar se había asociado para hacer de aquella nave aérea una especie de aguja de cristal y plata, un reducido palacio fin del mundo. ¿Qué podía imaginar alguien que allí no hubiese para deleite de los sentidos y del espíritu hasta un teatro donde la televisión, unida a la telefonía, representaba las piezas que se daban y también las que se habían dado durante la semana en cualquier gran teatro del mundo? Bastaba captar la onda para que los ojos y los oídos recibieran la sensación de sonidos y colores que se producían en ese momento o se habían producido hacía varias horas y aún días y a miles de leguas de distancia. Volando en la estratosfera, la atanora podía dar la vuelta al mundo en 80 horas, pero esta vez su dueña, para retener más tiempo al extraordinario huésped que llevaba allí a bordo, dispuso que el viaje se hiciera con las máquinas a 1/4 de la velocidad normal y no de oriente a occidente, sino a la inversa, de occidente a oriente. Cortando al sesgo los paralelos, pasaría sobre el Asia Menor, Persia, la India, el Golfo de Bengala, el archipiélago de Sonda, el mar de Coral y el inmenso espejo del Pacífico hasta alcanzar el vértice de América. Juana Tabor, al embarcarse en Roma, había dicho al fraile: no se retardará ni 1 hora, llegará antes de lo que habría llegado con el dirigible brasilero. Solo cuando estuvieron arriba de las nubes, le confesó que había dado orden a sus mecánicos de volar con rumbo opuesto y que no tardarían menos de 8 días en aquel extraño viaje. Fray Simón no protestó. ¿Qué había de protestar? Apenas adujo que le sería difícil explicar el retardo y sobre todo el cambio de ruta y el haberse embarcado en el avión de una mujer. Ella echóse a reír. ¿Acaso necesita usted decirles a ellos la verdad? Invente cualquier cosa. En Buenos Aires no están ahora las gentes, y menos esos pobres enclaustrados con ánimo de andar inquiriendo los asuntos de su superior. Las noticias que llegan dan cuenta de 2 millones de judíos asesinados por el populacho. Poco antes de la hora, Juana Tabor mandó un sirviente para que condujese al fraile hasta su camarote, situado en el lomo del avión, donde sus ventanas formaban 2 suaves combas de cristal. El fraile entró y quedó deslumbrado. Aquel lujo simple y exquisito en aquella cámara. Sobre una repisa había un gran ramo de sus rosas.
de las que ella misma cuidaba en su palacio de Martínez para adornar su alféizar. Cómo había rosas para el altar gregoriano en Buenos Aires y en Roma, y también allí, sobre aquel altar. Se volvió y entonces vio a Juana tendida en su lecho, con la frente siempre ceñida por su cinta roja. Una oleada de sangre tiñó el pálido rostro del fraile. Las rodillas se le doblaron y cayó al suelo. «Oh, Juana, ¿qué va a hacer de mí?», exclamó apoyando la sien palpitante sobre la mano que ella le tendía. «Mire, tengo fiebre». «Levante su corazón», le murmuró ella con aparente severidad. «Estoy enferma y hoy será un día más grande para mí que el de ayer. Hoy quiero bautizarme de su mano y asistir de nuevo a su misa». Él guardó silencio. ¿Qué dirían en Roma si tuvieran noticias de que había dado la comunión a una hereje antes de bautizarla y se disponía a celebrar misa en el avión junto a su cama? A media voz le confió sus inquietudes y ella sonriendo le respondió: «¿Hasta cuándo tendrá escrúpulos romanistas? Arroje ese lastre inútil, arriba el corazón. Usted servirá mejor a Dios cuando se proponga no dejar pasar un día sin hacer algo, oculto o visible, contra el romanismo». «Sí, sí», dijo él levantándose, «la burocracia, la tiranía, la liturgia romana, hacer cada día algo en contra de ellas será servir a Dios». En el altar halló dispuestos los ornamentos, el cáliz y la patena sobre el ara cubierta de un blanco mantel, y a un lado el misal, y también el vino para el sacrificio, y una hostia grande y otra pequeña.